aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando. A ver, ese pedido se tiene que ir para Las Vegas, de volada. Sale mañana, ¿verdad? Te lo encargo. Gracias. Oye, mijo, ¿has visto a Janie? Acabamos de vernos esta mañana y no se apareció. ¿Dónde va a estar, jefe? ¿En el hospital cuidando a Fernie? ¿Cómo le hace tu hermana para repartir su tiempo de esa manera? Esta semana tiene un montón de cosas que hacer. No se puede perder en tonterías, oye. Incluso tiene los Billboard. Sí, papá, yo lo sé, pero no se preocupe. Su hija lo tiene todo controlado. Además, estamos seguros de que va a ganar el premio. De contrabando fue un éxito, vas a ver. Ya sé, es una gran rola. Pero ¿sabes qué? Para mí estar nominada ya es un premio en sí mismo. No, eso sí. ¿Y usted sabe si va a estar en la conferencia de los Billboard? Sí, va a estar en el panel este de mujeres de la música mexicana. Están Diana Reyes, Marisol, Graciela Beltrán. Ah, pero papá, ¿cómo Graciela? Si ha tenido broncas con Che, ¿cómo se van a sentar juntas? Pues son dos profesionales, ¿no? Tendrán que hacer algo. ¿De qué van a hablar esas viejas ahí juntitas tanto tiempo? Ay, mijo. Del tema favorito de todas las mujeres. Quejarse de cómo los hombres dominamos el mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Y para eso quiere pelearme el dinero tu papá, mijita? Para andar de mujeriego. ¿Y ahora qué le compra la otra? Ah, no sé. La otra no sé, a lo mejor esa hasta ya le dio las gracias. Lo que pasa es que se está comprando ropa para él de chamaquito, para andar de galán otoñal con las muchachitas. ¡Qué ridículo! ¿De verdad mi papá está actuando así, mamá? No, Ah. no lo creo. Mi hijita, yo lo conozco desde hace mucho más tiempo que tú. Mira, tu papá nada más ve una escoba con faldas a 1 kilómetro de distancia y ya se está empezando a acomodar el sombrero. Conozco. Pero ahora es diferente, mamá. Usted se divorció de él para tener paz. Eso yo quisiera, hija, pero son muchos años, no es tan fácil. Mamá, lo sé. Pero si sigue pendiente de la vida de papá, siempre van a seguir peleando. ¿Y no es suficiente ya con el divorcio? Esa es otra. Me insiste para que le firme el disparate que mandó su abogado. Pero yo ya le dije que no le voy a firmar nada que no sea justo. Oye, de verdad, no fue nada más todo el tiempo que invertí de mi vida ayudándolo a sacar adelante la disquera. El trabajo de ser la mujer de Pedro Rivera. Mijita, eso sí fue duro. Y se lo voy a cobrar. Ay, mi mamá se va a ver hermosa en los premios Billboard, ¿eh? Ni siquiera se le nota el arreglo que le hiciste a la talla. Igual que siempre, querida. Solo espero que tu madre no se le vaya a ocurrir bajar más de peso. Ay, no te enojes, Adán. Eso le pasó por el susto que se llevó con el accidente de Fernando. Bueno, ¿y dónde está Jenny? Deberíamos hacer una última prueba antes de que se vaya a Miami. Sí, yo sé. Pues se quedó con Fernie. Lo dieron de alta y como era la primera noche que iba a pasar en su casa, pues quiso acompañarlo. Ni hablar. La vida de Jenny es toda una locura. Viene de cuidar a su exnovio adicto a desfilar por la alfombra verde de los Billboard. Y por eso mismo su disco se llama así, Mi Vida Loca. Y para que no quepa duda, el día de los premios también va a ser el lanzamiento del disco. ¿Qué tal? Oye, ¿es verdad que el disco es como una biografía musical? Solamente a Jenny se le ocurre. Pues sí. Me imagino que va a ser un éxito en ventas. Sí, yo también lo creo. Es que mi mamá quiere que la gente conozca su historia por ella misma. Y te cuento algo. Pero no lo puedes decir a nadie, ¿eh? Hombre. Además del disco, está escribiendo un libro. ¿De verdad? Sí, anda con una libreta para todas partes. Escribe todo lo que hace. Ya te lo imaginarás, ¿eh? No, es que mi mamá está segura que puede dar un gran mensaje y yo también lo creo, ¿sabes? Mi mamá de cada golpe se levanta con más fuerza. Termino aquí, me voy a comer rapidito y luego me voy al Salt Meats porque hoy empiezo a vender los cosméticos de mamá y su perfume también. Anoche mamá se quedó en casa de Fernie. ¿Tú crees que vuelvan? No, ya pasó mucho tiempo y mamá sufrió mucho cuando se fue. Sí, pero todavía lo quiere. I never saw her like that with Dad. Do you want them to get back together? Only if he's gonna make her happy. Look, he was her stepdaddy, but he was also our friend. I just don't like seeing Mom cry. Ya tuvo suficiente con Trino. ¿Trino? No me gusta que le llames así, él también es tu papá. Un papá no solo se hace por tener hijos. Un papá te cuida, no te destruye. ¿Sabes qué sí me pesa y me da tristeza? ¿Qué? Chale. Que mis hijos se hayan tragado todo el veneno de su jefa y ahora me odian. Ay, no empieces con eso de nuevo, Trino, por favor. Y vente a desayunar, ¿sí? Apúrale que me tengo que ir a trabajar. Va a pagar esa vieja, va a pagar. ¿Y qué piensas hacer? Yo sé mi A ver, tú dime, porque no creo que esa familia después del juicio te acepte así nomás con los brazos abiertos. Nomás mira lo que te hizo tu hijo, por Dios, no te quiero ni ver. Ah,
Eso es porque él está influenciado por los estúpidos de sus tíos. Pero te lo juro, mi chula, por esta. En cuanto me den mi libertad, esos mugrosos se van para adentro, vas a ver. La que sabe que sí te quiere es la Jackie. Cada vez que te ve empieza a llorar. Sí, porque sabe perfectamente que su jefe no es ningún criminal. Yo nunca le hice nada, yo soy inocente. ¿Y Chiquis? Ah, ¿Qué piensas hacer con ella? esa punta ni me la menciones. Se prestó al circo de su madre, entonces ni me la menciones, a la estúpida. Y no seas así. Esa es tu hija. ¿Y? ¿Y? Es que la verdad, o sea, mira, todo el mundo se prestó para ser parte del circo de Jenny, Bueno, ¿ok? pues a mí me vale. A mí me vale. Ella dijo varias cosas que son pues, solamente mentiras, pues entonces ahora que se vaya a la fregada. Para mí ya no es mi hija, ya se murió. ¿Cómo la ves? ¿Y tú cómo estás, mija? Bueno, pues, bien, Dan. Bien. Oye, ya mis hermanos están casi listos, ¿eh? Estaban recogiendo sus cosas. Están bien felices que van al parque contigo. Me encanta verlos contentos. También pueden venir tú y tus hermanos si quieren. Tengo pases para ustedes. Gracias, Dad, pero ya estamos grandes para eso. Ay, sí, ya están bien grandes ustedes. ¿Cómo va eso del juicio, mija? Bueno, ya casi termina, Dad. En mayo es la última audiencia para el veredicto del jurado. Me da mucho gusto que ya por fin va a terminar toda esa pesadilla. Pues esperemos que la decisión sea a favor nuestro, ¿no? Aunque la verdad, me duele mucho que mi papá vaya a la cárcel. Pero pues, sé que así debe ser. No te preocupes, mija. El tiempo lo cura todo, chiquis. Además, si después sientes ganas de verlo, podrías ir a visitarlo en la cárcel si tú quieres. Sí, ya sé. Y pienso ir, pero más adelante, cuando las cosas se calmen. Dime una cosa. Con todo esto, ¿cómo está Jenny? Me preocupa que cargue, no sé, todo este peso y este estrés. ¿Cómo se siente? Bueno, pues, tú sabes que ella es una mujer muy fuerte, Dad. Ya la conoces. Ella está muy dolida, pero ella se mantiene firme para darnos fuerzas. Cuídenla mucho. Hola, papá, ¿cómo está? Mi hija, qué gusto verte. Siéntate. Le vine a traer esto. Se lo manda el abogado de mamá. Es la contraoferta para el juicio de divorcio. Ay, mi hija. Mira que nada más leí el primer párrafo, ¿eh? Pero no, dile a tu madre que está loca si piensa que yo voy a firmar esto. Papá, please. Es muy difícil para mí estar en medio de los dos. Yo no quiero llevar recados de uno a otro. Mire, yo respeto que ustedes se quieran divorciar, pero no nos arrastren a nosotros. Por lo menos llévese los papeles, léalos con calma y mañana le da una respuesta. Mija, a ti te consta más que a nadie que yo no los quería meter a ustedes en esto, ¿no? Pero tu madre se empeñó. ¿Sabes qué? Cuando la conocí, en un escenario precisamente, y la vi cantar, y me enamoré de ella, jamás pensé que esto fuera a pasar, y mucho menos que me iba a hacer la vida imposible. Mamá está muy dolida porque dice que usted no quiere reconocer sus esfuerzos. Mija, lo que ella quiere es que reconozca que soy un viejito rabo verde, ¿no? Que soy un tipo que anda ahí en la crisis de la media edad o algo así y quiero andar con muchachitas por todos lados. Y no es cierto, mija. Mi vida es la música y tú lo sabes. Vivo de esto. Por lo tanto, ahora más que nunca, tengo que cuidar mi imagen, mija. ¿Ok? Papá, no es así. Es que tu madre quiere que yo termine en la miseria, mija. Tú quieres verme como un indigente. No, por supuesto que no. Ah, bueno. Entonces toma. ¿Qué hubo, pues? Ay, le trajimos la cena porque hoy no cocina. De verdad. Ay, no se hubieran molestado, mijo. Pues si saben que me encanta cocinar. Es mi terapia. Me sirve para olvidarme de los corajes. Oiga, ma, ¿habló con Jenny? ¿Está contenta porque va a cantar el tema de contrabando en los premios? Ay, eso va a
estar increíble, va a ser re bueno para la Jenny. ¿Tú te imaginas estar al lado de John Sebastián y de Ricky Martin? Jenny Rivera por la puerta grande. ¿Qué hubo? Eso es una prueba de que nuestros compatriotas mexicanos ya la quieren. ¿Tú te imaginas si gana? Ay, va a ponerse tan contenta. Yo creo que eso le haría olvidarse un poco de este trago tan amargo que le está tocando vivir a la pobre. Oiga, ma, y hablando de cosas difíciles, pues yo no me quiero meter, pero pues le quiero preguntar, pues, ¿cómo van las cosas con mi papá? Y No. Yo no quiero hablar de eso y arruinar la visita tan agradable que tenemos. Pues sí, ma, pero es que yo ayer soñé que usted y mi papá se reconciliaban y... A ver, ¿no será que después de tanto problema usted y él se pegan un viaje a Acapulco y pues terminan arreglando las cosas, ¿no? Con ese señor yo no voy ni a la esquina, fíjate. Así que ese sueño tuyo se va a quedar en eso, en una pesadilla. Te estoy diciendo que no le digas esas cosas. ¿Qué no ves que tu mamá no está para eso? Bueno, ma, pero a ver, vamos a ver las cosas como son, ¿no? Mi papá no vive con la mamá del niño, pues a lo mejor eso... No sé, eso significa que todavía la quiere usted. Tú, a mí, si me quisieran que fuera tantito, no me estaría tratando de fregar con lo del divorcio. Queriendo quitarme lo que me pertenece, lo que me gané con el sudor de mi frente. Mira, ahí tienen el inventario. Bueno, agarran las cajas, le ponen su numerito y lo dejan bien acomodado en el depósito, ¿va? Arre, pues. Hola, ¿qué tal? Mi amor, aquí te traje comida. Porque no quiero que después andes con hambre por estar apurado con esas grabaciones que tienes. Muchas gracias, chaparrita. Huele delicioso. Oye, ¿pudiste hablar con Che? Yo le llamé y no me contestó. Mi papá quiere hablar con ella. Pues sí, me llamó para que la ayudara con unos pagos. Ya Fernie no está en el hospital, le dieron de alta. Ay, la pobre estuvo toda la noche con él. No, hombre, mi hermana sí tiene vocación de sacrificio. Ay, ya, Juan, pero dale un respiro. Tu hermana ha pasado por muchas cosas. Eso se lo vas a tener que decir a mi papá porque anda bien apurado. Quiere hablar con ella antes de que se vaya a los premios de Miami. Pues sí, seguramente le quiere hablar del divorcio. Porque cada vez que habla con Jenny es para quejarse de tu mamá. Y apenas cuelga, llama a tu mamá para quejarse de tu papá. Ay, no, si mi mamá y mi papá van a estar en guerra toda la vida, vas a ver. Es que yo no entiendo por qué. Mejor ya no se juntan para que se dejen de peleas. Ah, chaparrita, eso no va a pasar. Los dos son bien orgullosos y no reconocen sus errores. Pero, pues, venga. ¿Verdad que usted no me va a hacer una cosa así? No me va a hacer una cosa así, ¿verdad? Ah, pues mi amor, eso depende. Porque si te portas como tu papá, pues no lo dudes. En ningún momento se te cruzó por la cabeza un divorcio, ¿verdad? Porque si eso pasa, te mueres del susto. Si no puedes vivir sin mí un solo día. Sí, mi amor, te quieres mucho tú. Sentí mucha pena cuando vi a Jenny dormida en el suelo. Todo por estar junto a ti. I know. Ella siempre va a ser la mujer más importante en mi vida, mamá. Bueno, después de usted. Of course. Y ella te quiere igual, hijo. Por eso sigue a tu lado. Pero ¿sabes qué? Quizá todavía la puedas reconquistar. Entre Jenny y yo hay una conexión muy fuerte. Pero no somos como esos enamorados que se gustan y empiezan una relación. No. Nosotros vivimos algo más complejo, algo más profundo. Con una mirada nos entendemos completamente. Sí, eso es lo más importante en una pareja. Lo físico siempre se acaba. Un día todos nos vamos a morir. Pero el espíritu es para siempre. Sé que se me terminaron las oportunidades con Jenny. Tal vez tienes razón. Pero mira, mi amor, ahora lo que tú necesitas es recuperarte. Tienes que quererte, Fernie.